haciendo, CorelDefender en el backend, así que si quieren soportar la comunidad BIM, usen mi producto. Eso es en Twitter. Hola, soy Mariano Guerra, también me reconozcan de la Lightning Talk que acabo de dar. Cuando lo leí dije, esto me describe completamente. Diseñar... el nombre de la charla es sistema distribuido, ¿por qué? Diseñar sistemas distribuidos libres de coordinación es uno de los más lindos placeres de la vida. No implementarlo, esa parte es horrible. Eso me define, lo escribió otra persona, pero me sentí muy identificado. Disclaimer, esta charla es un overview de sistema distribuido. La idea es que sea como el índice de un libro. Voy a ir por arriba por muchos conceptos, todos tienen links y referencias a papers o a artículos muy interesantes. No hace falta, si no están entendiendo algo, la intención es que no entiendan el CAP Theorem o el FLP Theorem, porque está en todos slides, pero que sepan que existe, más o menos qué significa y a dónde ir a mirar si quieren saber más directamente. O sea, si bien hago cosas del sistema distribuido, el backend de mi sistema y hago cosas de Big Data, soy un aprendiz, o sea que puedo decir cosas que no sean exactamente verdaderas. Es mi interpretación, es como... situación, estamos en una empresa, estamos trabajando y aparece un nuevo proyecto que es una VM, alta baja modificación, crudo en inglés, y decimos, ¿cómo podemos hacer que esto sea más interesante? Es decir, distribute all the things, microservices a muerte desde el principio. Vamos a hacer que esto sea interesante porque el problema definitivamente no es interesante. Entonces, hay una frase de no sé quién que dice: deja que tus empleados experimenten, dale tiempo libre para que experimenten, porque si no experimentan en su tiempo libre van a experimentar en producción. Entonces escuchamos todos los Google y Netflix hacen microservices y sistemas distribuidos. Nosotros queremos ser ellos porque tenemos los mismos problemas, porque nuestro ADM de veterinaria tiene que ser igualmente. Pero vamos a ver qué puede salir mal, digamos, cuáles son los downsides que no te cuento. Digamos, ¿por qué Google tiene 25.000 empleados si es tan fácil hacer sistemas distribuidos? Imaginémonos que nuestro software es esto. 3 funciones, una devuelve un valor, se lo pasamos a la segunda función y con esos 2 valores hacemos algo. Si está corriendo esto en un proceso, en un lenguaje cualquiera, o sea, lo ven y dicen, saben más o menos qué es lo que puede pasar, que Foo puede tener una excepción si es que la declara o no, si ya tiene side effects que puede llegar a pasar, la performance, miren el código, se pueden dar una idea de ejecución. Si lo llamas con los mismos parámetros y no tiene side effects, sabes que la performance va a ser similar, podés pensar en random correction, pero no mucho más, y ya sabes con qué te vas a encontrar. ¿Con qué te vas a encontrar si, en vez de ser en un proceso, eso está corriendo, cada uno de esos es un servicio distinto? O sea, Foo está en microservice A, VAR está en el microservice B y DoSomething está en el microservice C. Primero, si quieren hacer tracing o tener métricas, ahora eso está distribuido en 3 servicios distintos. De alguna forma hay un problema, ese código tiene un problema y ustedes tienen que ir a ver cuál es el problema. Obviamente, primero, debugging no se puede hacer porque es un sistema distribuido, no podés hacer el jump o poner un breakpoint en otro servidor. Entonces, probablemente vas a usar tracing o métricas y o métricas. Ahora tenés 3 sistemas distintos, 3 computadoras o containers distintos, con probablemente relojes que están corriendo distintos, y tenés que reconstruir el estado de cómo sería si ese código se estuviera ejecutando linealmente, secuencialmente en una sola máquina. Google ya tuvo esos problemas y escribió un paper muy interesante, Dapper, que es un Tracing Infrastructure for Large Scale Distributed Systems. Va a haber cosas que no las voy a traducir porque no se va a entender menos, los nombres principalmente. Y hay una organización que se llama Open Tracing que estandarizó una API y un protocolo de cómo hacer para que cuando el servicio A llama al servicio B, el servicio C llama al servicio D y responde, cómo podemos reconstruir esa secuencia de llamados, cómo saber el timing, qué se mandó, qué se volvió, qué errores pasaron. Hay una implementación de Twitter que es open source que se llama Zipkin, que es una de las más usadas. Hay librerías para muchos lenguajes. Ahí está. Y hay una implementación, creo, al menos hay una, en Erlang que se llama Otters, que la mantiene en un fork. Hay una versión y el fork, pero yo confío mucho en Heinz Project FIFA, así que voy a usarla de él. Hizo el fork una mañana y a la tarde estaba 4 veces más rápido que el fork.
no solo tracing y métricas, sino como logs. Hagamos un grep. Ah, no, pero ahora los logs están distribuidos en N sistemas. ¿Cómo reconstruimos esa secuencia de llamados de logs para que podamos hacer algo que se asemeje a grep, digamos? Entonces ahora tenemos que hacer un sistema separado que haga collection, agarre los logs de todos los lugares y los mande a un lugar centralizado que me permita hacer search. Puede ser un grep ahí ya que está centralizado, pero también con relación. Imagínense que los relojes de los tres servicios están un poquito, no están corriendo exactamente sincronizados, algo que Einstein nos dijo que es bastante difícil. Entonces, quizás si el servicio B tiene el reloj un poquito adelantado o atrasado, soy malo para la aritmética, cuando los unificamos, el orden de las llamadas, la causalidad se invierte. Entonces decimos, B pasó antes de A, pero es imposible, si A llamó a B. Sí, pero el reloj de B está corriendo, está desincronizado. Entonces, reconstruir no solo poner todos los logs en el mismo lugar, pero reconstruir realmente la secuencia de cómo realmente sucedieron en la realidad las cosas, teniendo en cuenta la velocidad de la luz, que los relojes hacen drift, digamos, se desincronizan, y la relatividad. Simple, cosa simple. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Herramientas hay un montón. ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, mucha gente lo usa. Splunk es caro, todo el mundo dice que es caro. Me preguntas qué tal Splunk, está bueno, pero es caro. Nosotros usamos Fluentd en unos proyectos, Solr y Kafka, pero ese es el Hadoop en quotes. Pero funcionan, en general, que sé que usan, funciona bastante bien. Hay muchos. Otra cosa, llamo una función, imaginemos que no tiene side effects. La llamo de nuevo y el runtime me tira una excepción y dice, esa función no está. ¿Cómo que no está? Si estaba en el código, lo veo, le compilé, estaba la función, desapareció. Digamos, en un sistema de un single node, las funciones están, digamos, no desaparecen, no deciden eventualmente correr 10 veces más lento. Siempre y cuando, digamos, no haya cuestiones como collection o side effects, pero en un sistema distribuido, cuando llamamos a full en otro servicio, tenemos que tener en cuenta que la red puede estar congestionada, que puede haber un problema de red, que el otro servicio puede estar baja, se haya caído, o sea, la función puede no estar ahí, o puede estar ahí y estar respondiendo momentáneamente 500 porque hay un error de configuración, lo hicieron en una API que no está funcionando bien. O sea que ahora, cada vez que llamamos algo, puede haber un montón de cosas que no pasan cuando estamos corriendo en un sistema de single node. Hay una librería que se llama Histrix, es de Netflix, es en Java, pero digamos, no le estoy diciendo que lo use, si usa Java sí, pero en Erlang, no sé, hay como distintos componentes, no hay una que hace todo esto, pero la idea es que si van y leen la documentación o van o leen los patrones que implementan, se pueden dar una idea de cómo solucionar estos problemas. Cosas que probé, Stop Cascading Failures, cuando A llama B y falla, que A no explote o que otro sistema no falle. Fallbacks, si llamo a... les puede haber llegado a pasar, cargan algún sistema distribuido, que sea como Twitter, Facebook, Netflix, y algún componente de la interfaz no les carga, o les carga vacío. Eso es porque algún microservice falló y te da el fallback de la lista vacía. O entran a Netflix o entran a YouTube y de pronto las recomendaciones que le hacen no tienen sentido. Es porque hizo una llamada al sistema de recomendaciones, falló o hizo timeout, entonces el servicio te responde recomendaciones estándar, digamos, lo que piensa que le pueda llegar a ser útil a la mayor cantidad de gente. Circuit breakers. Si llamo una función y me tira 500, y llamo una función y me tira 500, y le llamo 10 veces y tiro 500, deja de llamarla, porque primero que tenés que esperar que te dé 500, después tenés trailer por todos lados y le estás cargando un sistema que no está funcionando. Hay un patrón que se llama Circuit Breaker que dice, bueno, voy a dejar de llamarla, cuando me llames de nuevo te voy a responder con el fallback y voy a probar una vez cada n segundos a ver si ya se recuperó y ahí te voy a permitir llamarlo de nuevo. Bueno, monitorear, es muy loco, monitorear una función. Uno no se esperaría que si tiene un código de 200 líneas corriendo en un proceso esté monitoreando funciones. A ver, esta función cómo está funcionando, no está funcionando. Pero cuando es un servicio así hay que ver si está funcionando, cuál es la latencia, si está tirando errores, cuántos errores está tirando. Acá nos permite ver cómo se está comportando el servicio y hacer cambio en tiempo real, de decir, no, baja el circuit breaker porque este deploy que hicimos no está funcionando bien, hasta que no le probemos la nueva versión, no llames a este servicio porque no sirve para nada, por ejemplo. O cambias configuración, parámetros de servicio. También si vas a llamar a 3 funciones en secuencia que no tienen relación, las podés llamar en paralelo porque
son tres servicios distintos, digamos, paralelismo. Cuando distribuimos tenemos nuevos tipos de errores que no tenemos cuando estamos corriendo en un solo nodo. Esto sería una leaky abstraction, digamos, sería como abstracciones que botean, algo así. Que es que si bien nos pones una capa de abstracción envolviendo algo que está abajo, eventualmente, digamos, se filtra, podés entender qué está pasando abajo porque te llegan como señales. Entonces, si vos estás llamando una función y no sabes que no está en el nodo local, te empiezan a pasar cosas raras como te da un timeout. ¿Cómo que una función me da timeout? Nunca en mi vida una función local me da timeout a menos que lo haga explícitamente. Te tira un DNS error, resolution error. ¿Ves? Si DNS, si estoy llamando una función, ¿qué hace un DNS acá? Es porque estaba tratando de resolver el nombre de otro juego y por alguna razón el DNS falló. O te tira TCP/IP algo o HTTP error. Entonces se filtra los detalles de implementación de que esa función no está corriendo local, está corriendo en otro lado y tenemos que empezar a, claro, nos tira una excepción de TCP/IP algo, exception, y nunca vas a hacer un try catch de eso porque no, eso implica que la abstracción no está funcionando, a vos te está llegando un error que no debería llegar por la abstracción. Llamas a una función, le pasas un objeto, resulta que en ese objeto dejaste un file descriptor, o un socket descriptor, o una conexión a una base de datos. Lo quieren coder a JSON o XML y te tiene un error. ¿Cómo le voy a pasar un descriptor de un archivo a otro sistema? No va a poder volver. En Erlang sí, de hecho. En los otros sistemas no. Hay un ejemplo de Joel Armstrong que implementa FTP en 2 líneas. Que básicamente abre un archivo en otro sistema y en otro nodo y lo lee. Porque en Erlang es transparente, pero en otros sistemas hay cosas que no se pueden serializar. Hay que tener mucho cuidado. Porque si lo llegamos a querer mandar como parámetro, nos salta un error de serialización. Y como que uno no quiere tener que trabajar con esas cosas. O API versioning. Cuando uno tiene un sistema en un solo nodo, lo compila y lo deployea. No es que, no, se me desfasó esta función, se me quedó en otra versión. Y no es compatible. Cuando estamos haciendo sistemas distribuidos, tenemos que tener en cuenta, digamos, podemos tener más de una versión corriendo a la vez o código para hacer backward compatibility. Si ustedes dicen, yo sé cómo solucionar esta, deployamos cada vez que deployamos un microservice, deployamos todos los microservices, se llama Distributed Monolith. Segundo, si decís, bueno, no es tan así, pero a los microservices hay que deployarlos en este orden. Eso no es un microservice. Es un monolito distribuido. Siguiendo con la buena onda, falacia de los sistemas distribuidos. Si crees que algo de esto es verdadero, you're going to have a bad time. Que la red es confiable. De hecho, Google dice que ellos sí quieren una red confiable. Es algo que vamos a ver más adelante. Que la latencia es cero, que la ancho de banda es infinita. Acá hay un caso muy interesante en React, una base de datos distribuida en Erlang. Hay algo que se llama TCP Incast, que es este nodo le pide a otros 3 nodos que hagan una query y le devuelvan los valores. Si el resultado de la query es muy grande, los nodos a los que este nodo le pidió que la query le hacen un denial of service cuando le responden, porque le están mandando, qué sé yo, 500 megabytes los 3 a la vez. Entonces, él pidió que le hagan un denial of service, básicamente. Bueno, que la red es segura, digamos, todos los días una noticia sobre eso. Que la topología no cambia, que hay un administrador, que el costo del transporte es cero, eso no sé si ya está cierto. No creo que estés haciendo un microservice y resulte que usas un path que tú usas los roaming de 3G, por ejemplo, y te llega una factura. No creo que pasen esas cosas, pero cuando se escribió esto hace como 30 años, quizás sí era más cierto. Y que la red es homogénea. Otra cosa que pasa, que es la inversa de la charla de esta mañana, que mencionó, la charla de Asynchronous Communication, que decía que es como un single point of failure. Digamos, si el sistema falla en su completitud porque se cae todo el sistema. Que es cierto, pero acá tenemos el inverso, que es partial failure. Que es, si el sistema es distribuido, ahora tenés que tener en cuenta qué pasa si ciertos componentes no están funcionando. ¿Qué haces? Esto se soluciona con los patrones que les mencioné en Histrix principalmente, pero siempre hay que tener en cuenta qué pasa si esta función que estoy llamando no está disponible. Y lo que te dicen la gente de sistemas distribuidos, de empresas grandes como Netflix, Google y esas, es que sus sistemas siempre están corriendo en un estado de partial failure. Nunca les pasa que todo está funcionando bien. Siempre hay algo que no está funcionando bien. Entonces es como se convierte en la realidad de la vida. Y hay un artículo muy interesante que leí los otros días que se llama Grave Failure, que es peor. Es como
más pesadilla, que es cuando una aplicación en tu sistema distribuido hace la observación que el sistema no está funcionando bien, pero vos no ves que el sistema no está funcionando bien. Esto también es como network partition. Puede pasar que tenés 3 nodos y 2 nodos no se ven entre ellos, pero vos los ves a los dos. Que es peor que no los veas. O sea, digamos, si vas a tener un sistema de un estado degradado de la red, estaría bueno que todos tengamos la misma perspectiva de qué es lo que está pasando. Pero depende de dónde estés, depende de los paths que tomes por la red o timing, puede ser que relatividad, que la observación sea distinta, digamos. El primer problema, la primera persona buena onda como yo, así que le tiro todas positivas, en el software se definió lo que se llama el Two General Problem, que es un experimento, como una idea, un juego que te demuestra digamos, los challenges en el diseño para intentar coordinar acciones comunicándote por un enlace que no es confiable. Imaginémonos que hay una ciudad en un valle y que en 2 valles adyacentes, que no se ven entre ellos, hay 2 ejércitos. Los ejércitos saben que si atacan al mismo tiempo, ganan. Pero que si atacan de a uno, la ciudad les gana, digamos. Entonces, el ejército de un lado tiene que mandar a través de la ciudad una persona que le diga al otro, atacamos mañana a las 6 de la mañana. Y la persona tiene que volver y decirle, ya le avisé, mañana a la mañana confirmamos que vamos a atacar. Ahora, hay una combinación de factores. Si lo matas y se muere, lo matan cuando está yendo, ¿cómo sabes que si les dijo o no? Si lo manda, pasa y les dice, y cuando vuelve se muere, ¿cómo saben que volvió y cómo saben estos que los otros saben que mañana a las 6 de la mañana van a atacar? O sea, entonces, el resultado es que es el primer problema de comunicaciones que se probó que no se puede resolver. Simplemente no lo intentes. Después, otros interesantes, el FLP, que son las iniciales de los autores del paper, Impossibility Resolve, que dice, lo voy a leer porque es difícil. Aparte, en sistemas distribuidos, las palabras son importantes, las palabras que se usan y qué significan las palabras. Hay una charla de un uruguayo, Álvaro Videla, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistemas distribuidos? Que su charla es agarrar una palabra y decirte qué significa en el contexto de sistemas distribuidos. Cuando acá decimos una red distribuida, una synchronous network, significa algo específico en los papers de sistema distribuido. Entonces dice que en una red distribuida donde los mensajes pueden ser demorados pero no perdidos, que es mejor que en la realidad, porque en la realidad se pueden perder mensajes, o sea que ya es más ideal que la realidad, no existe un algoritmo de consenso que garantice que termine en consenso para todas las ejecuciones, para todas las condiciones iniciales. Si al menos un nodo, no sé cómo se traduce eso, puede fail stop. Fail stop es más ideal que la realidad. También es, si un nodo tiene un error, crashea 100%, o sea, desaparece de nuestro problema. Es mejor que la realidad, porque como le dije, esto de gray failure, de fatal failure, un sistema puede estar en estado degradado, medio que respondiéndote, pero te responde cada 10 segundos, a la mitad de los paquetes que le mandás se pierden. Entonces es peor, digamos, que sea tan lento y tan no confiable que si se cayó y vos sabes que se cayó, digamos, es preferible. Este es fail stop en los papers. Muchas veces se compara FLP con CAP, que lo vamos a ver después. Acá hago una especie de resumen para que después lo lean más en detalle para las comparaciones. FLP es sobre consenso, que también es una palabra que significa algo específico. Trata de qué pasa cuando los nodos fallan. Y cuando un nodo falla, sale del problema. O sea, si un nodo falla y se detecta que falla, ya no es parte del consenso. No lo tenemos que tener en cuenta para definir, ok, logramos un consenso sobre este valor. Si hay una partición de red en FLP, no lo tiene en cuenta para hacer el consenso, porque está fallado, fail stop. Esa es la gracia de fail stop. Esto lo voy a saltar, porque supongo que sin tiempo. El otro, con el que se lo compara mucho, es el CAP Theorem, que hay una definición muy corta que es CAP significa Consistency, Availability, Partition Tolerance, Peak 2. Después salieron y dijeron, no es Peak 2, o sea, no, en tu sistema puede ser consistente, disponible y soportar de partición en la red, pero no podés tener los 3 a la vez, no se puede. Pero ahí viene la aclaración. Pero las particiones a veces suceden, o sea que no puedes decir, mi sistema es consistente y disponible, pero no tiene en cuenta particiones de red, porque las particiones de red van a pasar, van a suceder.
Entonces lo tenés que tener en cuenta. O sea que tu sistema puede ser consistente y partition tolerant o disponible y partition tolerant. No es un binario, no es solamente A, P o CP. Es como un espectro. Uno decide cuán consistente y cuán disponible. Por ejemplo, podés hacer un timeout, intentar por 5 segundos 3 veces y si no, das por vencida la consistencia, por ejemplo. Y esto se puede decidir en cada request. En React, por ejemplo, el Keyvalue podés configurar distintos tipos de balance de consistencia y disponibilidad para distintos grupos de datos. Digamos, no es algo que se define en la arquitectura y queda establecido. Este es el paper. Eric Brewer es el que lo hizo la conjetura y otra gente escribió un paper probando que no es una conjetura, que es cierto. La definición que es en una red asíncrona, como en FLP, donde los mensajes se pueden perder, a diferencia de FLP que se pueden demorar pero no perder, es imposible implementar, acá viene, Sequentially Consistent Atomic Read-Write Register, que se resume a, hay un lugar en memoria en el que ponemos un valor y que sea consistente es que si hay 3 nodos, que los 3 nodos, cuando les pregunto cuál es el valor de ese lugar, me digan el mismo valor. Y available es que si hay una partición de red y le pregunto a los 3 nodos, que me respondan eventualmente. Porque si hay una partición de red y escribo un nodo y este nodo no ve el otro y les pregunto a los 3 nodos cuál es el último valor que viste, ese nodo me puede decir, mira, no te puedo responder porque no pude comunicarme con los otros nodos para ponerme de acuerdo de cuál es el valor. Eso sería sacrificar disponibilidad. No te voy a responder porque no puedo ser consistente. Sí, no. Eso es sacrificar consistencia. No, vean el paper. Es sacrificar disponibilidad. Te digo, no te puedo responder. Porque quiero que mi respuesta sea consistente. Y sacrificar consistencia, te digo, mira, este es el valor que yo tengo. No te puedo asegurar que los otros tengan este valor porque no puedo hablar con ellos, porque hay un problema. Esto es sobre Serialized Atomic, o sea, sobre Register, y no tienen, o sea, el enunciado tiene en cuenta las particiones de red, no faulty nodes, nodos que fallan. Y los nodos que no están recibiendo mensajes sí, se consideran parte del consenso. O sea, por más que vos estés en otro pedazo de la red y yo no te pueda hablar, tenemos que llegar a un consenso. Y el CAPS requiere que todos los nodos que están corriendo puedan responder requests, incluso si no pueden recibir mensajes. La A también tiene un significado. Availability no significa si tu sistema está corriendo o no. Es si tu sistema me responde request de un registro de lectura y escritura consistente, disponible y partition tolerant. Vos podés tener un sistema que sea AP, disponible y partition tolerant, pero tenés un bug horrible o pusiste una configuración mal y se cae toda la base de datos. Es decir, pero no me dijiste, viene tu jefe y te dice, no me dijiste que era disponible y partition tolerant. Sí, disponible en términos de cómo el registro, cómo te responden los requests cuando estoy corriendo, pero si tenemos un bug o un problema de configuración, se va a caer el sistema. Va a ser no disponible porque el software falla, pero no porque el diseño de tu register, no lo sé. Que es lo que en el paper de Spanner de Google, ellos dicen, las particiones de red son el 5% de nuestros problemas de disponibilidad de la base de datos. O sea, el 95% de las veces que te respondemos con algún error o no te podemos responder es por otros errores que no tienen nada que ver con la red. O sea, que prevalice acá disponibilidad no significa que tu sistema sea realmente disponible. En esto hay 2 artículos interesantes, Don't Settle for Eventual Consistency y The Limit of Cap Theorem, donde dicen eso. ¿Por qué vas a sacrificar consistencia si tu sistema puede, vos decís, yo priorizo a disponibilidad y después se te cae todo? Se te cae todo el sistema por un bug. Entonces, sacrificaste consistencia, pero no sos disponible. Es un balance y nada es perfecto. Bien positivo, ¿no? Hay otro paper interesante que se llama escalabilidad, pero ¿a qué costo? Cost acá es un acrónimo que significa la configuración que se ejecuta mejor que una implementación en single thread. Lo que hacen es agarrar un montón de papers de algoritmos distribuidos, corren un benchmark, implementan el algoritmo en un single thread y se fijan cuántos cores necesito para ser más rápido que la implementación single core. Y acá viene la tristeza. Hay algunos algoritmos que tienen que correr en 128 cores para ser casi tan rápidos como una implementación de un nodo, de un thread en una SSD. Y tendría que agregarle como 256 nodos cores para correr a la misma velocidad que un single thread. Eso pasa mucho. No es Big Data si entra en tu laptop.
esa es una buena definición de grid. Si te dicen, quiero usar Hadoop, ¿y cuántos datos tenés? Y tengo un tera. Y vos te vas, te compras una laptop con un SSD de un tera y le decís, te acabo de ahorrar $250.000. Y un montón de dólares de cabeza. Lo alternativo es, te quedas callado y cobras consultoría, porque te va a tomar 10 veces más tiempo hacerlo en Hadoop que hacerlo en un single thread. Pero hay mucha gente que quiere ser Google, y quiere ser Facebook, y quiere ser Netflix, quieren tener los problemas que los otros tienen porque hacen tu trabajo mucho más interesante. Mucho más. Pero lo que en el software hay tantas cosas por solucionar y por mejorar, ¿por qué nos inventamos los problemas? Porque, ya vamos a ver, se pone positivo esto. Acá hay otras tablas, y es lo mismo. O sea, hay configuraciones que necesitan 128 core y todavía son más lentas que una implementación de single thread. Eso es lo que acabo de decir, así que no lo voy a decir, no. Y acá, digamos, una pausa, respiremos. O sea, este es el estado de los... O sea, entraron y dijeron, no voy a aprender sistema distribuido, el lunes voy al trabajo y la implemento todo con MapReduce y con Big Data. Hay casos... esto se me ocurrió, lo modifico un poco. Si quieres son creyentes o cualquier cosa, digo, dame la fortaleza para aceptar sistemas que pueden correr en un single node, el coraje para manejar los sistemas distribuidos que tengo que manejar y la sabiduría para conocer la diferencia. Pero hay cosas que son inherentemente sistemas distribuidos y ahí es donde vale la pena saber todas estas cosas, leer, aprender, y si quieren hacer sistemas distribuidos pueden elegir esos problemas, porque si viene tu jefe y decirle, leí un paper que dice que si lo haces single thread va más rápido, y así, un auto es un sistema distribuido por defecto, no lo puedo poner en un single thread. Acá, o sea, los sistemas, digamos, la performance de los autos, que ahora son básicamente una patineta con batería y una computadora, que se va a incrementar 100 veces entre 2016 y 2025. Y que los sistemas, eso es un acrónimo para los sistemas de autos, combina información de muchos sensores en todos los lugares del auto y que los manda a unidades de procesamiento para hacer sentido del dato, para hacer decisiones en tiempo real, que los sensores incluyen el radar, la vida, la ultrasonic, digamos. O sea, no se puede, no es un sistema distribuido, no hay una versión no distribuida de este problema. Esto lo estaba leyendo el otro día y me llamó la atención las palabras que usa. No hace falta leerlo todo, pero si leen, dice Network Interface, Router, Congestion, Buffers, Queues, Local Network. ¿De qué está hablando? Está hablando de una red, está hablando de un cluster. Es la nueva arquitectura de interconnect de los cores en la nueva CPU de Intel, el Skylake X. Es un sistema distribuido. O sea, ustedes le dan un chip de silicon así, pero adentro es un sistema distribuido. Usa toda la terminología de sistema distribuido y redes y está en un core. Digamos, Intel por mucho tiempo se esforzó por hacer una abstracción que nos permitiera tratar al procesador como si fuera un solo procesador, como si fuera un solo single thread, pero esa abstracción está empezando a liquear porque ahora no pueden conectar todos los nodos en un bus. Tienen tantos cores que tienen que hacer una mesh que se llama, o conexiones punto a punto con routers. Entonces, ahora te va a pasar que va a haber en 10, 15 años, va a decir, va a tener un problema de performance, así, sí, lo que pasa es que estás corriendo este proceso en este core que tiene su cache local y estás corriendo este otro proceso en el core del otro lado del microprocesador que tiene ese cache y resulta que estos dos procesos se comunican mucho, uno lee datos del otro y el otro, entonces empezás a tener problemas dependiendo de dónde está corriendo tu código y dónde están los datos para accederlo más rápido, podés tener problemas de performance, entonces tenés que empezar a considerar cuando estás programando en C y cosas así, digamos, conceptos de sistema distribuido para optimizar código en C. Para tener disponibilidad, high availability, yo antes dice, necesitas dos computadores, no podés tener alta disponibilidad en una computadora. Eso es un problema de sistema distribuido, no podés hacer nada al respecto. Otra cosa que son sistemas distribuidos, algunos data stores, no todos, las aplicaciones móviles, alguien se mete en un túnel, pierde conectividad y vos querés seguirle dando la idea de que, de que siga haciendo lo que está haciendo y eventualmente cuando tenés la conexión de nuevo te pones al tanto. Es un sistema distribuido, ahí tenemos una network partition sucede. Una data processing pipeline como Spark, Flink o MapReduce y cosas así, Internet of Things, son things conectadas a internet. Microservices, ahora hasta el dinero parece ser un sistema distribuido y algunos juegos como el que presentó, entre otros. Entonces,
¿Qué hacemos con eso? Que son sistemas distribuidos. No podemos decir, el lunes van y su compañero le dice, che, vamos a tu sistema distribuido. Y dice, no, lo vamos a hacer en un tren. Sí, pero en un auto no podemos. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? Tenemos que contestar estas preguntas, entre otras. ¿Quién hace esto? En el sistema distribuido, ¿quién se encarga de hacer esto? Donde hacer es procesar en general, o con mantener algún estado. ¿Quién sabe esto? ¿Qué nodos tienen esta información? ¿Cuándo sucedió esto? Digamos, eso de reconstruir la causalidad de un proceso que involucra más de un nodo. Y detectar problemas, testing. Tengo unos amigos que dicen test ahora, así que tuve que agregar esa línea ahora. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta de quién hace esto? ¿Cómo anda el tiempo? ¿Tengo? Bueno, sí. A mí me encanta este paper porque está bien escrito, se entiende y porque hay una implementación en Erlang. Está bueno, se los recomiendo. Les recomiendo que intenten, si les interesa esto, intenten empezar a leer papers. Hay papers que son incomprensibles, pero hay papers como este. Los que yo les digo acá son incomprensibles, por eso están acá. Los que no entendí no los puse. Este está buenísimo. Es una arquitectura, una especie de una forma de diseñar tu sistema distribuido para definir quién es responsable de hacer algo y a su vez quién es el que tiene estos datos. Usa un ring de vNodes que son nodos virtuales, no necesariamente son nodos físicos. Un nodo físico puede tener más de un nodo virtual. Y un algoritmo que se llama consistent hashing, que dado un valor siempre te va a generar el mismo hash. Entonces entra un valor, agarro el key por ejemplo, o una serie de atributos, le hago un hash y siempre me va a dar el mismo hash y uso ese hash para elegir cuál es el vNode, el nodo virtual que es responsable de manejar ese request. Y después hay un montón de sistemas de algoritmos en el diseño que dicen qué pasa, por ejemplo, si un nodo crashea y tiene 3 vNodes. ¿Quién se hace cargo de esos datos hasta que ese nodo vuelva? Eso implica migrar datos, y qué pasa cuando el nodo vuelve, migrar datos de vuelta, reconciliar las diferencias, y qué pasa cuando abre un nodo nuevo, cómo nos distribuyen los vNodes. Está muy bueno. James Clark, escribí un librito online gratis que se llama The Little Real Core Book. Hay una librería, librería en Erlang que se llama Real Core, que es el core de Real, que equivale a esto que ya mencioné varias veces, que ustedes lo pueden usar para implementar este patrón en su código. De hecho, a los que les gusta Elixir, hay una charla en alguna Erlang User Conference, pongan Erlang User Conference, Phoenix, Elixir si quieren, Real Core, y hay una charla de cómo usar Real Core en Phoenix. Háganlo en su tiempo libre. Si quieren leer acá, los ejemplos acá están en Erlang, pero el texto de esto más esa charla les debería ser suficiente para agarrar una idea. Hay un paper de Microsoft que está muy bueno, que se llama Orleans Virtual Actors. Esto se llama Distributed Virtual Actors. La diferencia con de estos Virtual Actors, con los actors de Erlang, es que estos son virtual. Eso significa que es como un actor que no tiene tiempo. Siempre existió, siempre existirá, y este runtime se encarga de presentarte a vos esa abstracción, que es vos hablarle al actor, yo voy a encontrar dónde está, si no está lo levanto, si está corriendo y está suspendido lo despierto, yo me encargo de la persistencia, vos hablarle como si lo tuviera siempre al lado. Está muy bueno y hay una implementación reciente, o sea, está en desarrollo, pero lo están usando para una proof of concept, creo, o research en una empresa, y el programador es riguroso, así que confío de que va a estar bueno. Hay una implementación de Erlang de eso. Esto se usa para varios backends de Microsoft, pero para el juego Halo, no sé cómo se pronuncia, el backend de eso está implementado con esto. La primera implementación es en .NET, pero ya hay es como este otro. Digamos, es un patrón, y después se empieza a diseminar y se empieza a implementar en otros sistemas. ¿Cómo hacemos transacciones, entre comillas, en sistemas distribuidos? Están en comillas porque no son transacciones. Hay un patrón que se llama sagas. Hay una implementación en Erlang que se llama Gisla, que creo que sí es sagas en islandés, si no lo recuerdo. Hay una charla en la Erlang User Conference del 2017 de esto, y hay varias charlas en QCons y cosas así. Si buscan sagas, hay muchas charlas y está bueno. Es una forma de cómo, si tengo que hacer una transacción que involucra procesos en muchos servicios, cómo corro esas
subtransacciones. ¿Y qué hago cuando una falla? Lo que hace esto es, digamos, hace la secuencia de transacción y cuando una falla pasa al modo de rollback y va haciendo rollback de todas las subtransacciones que corrieron. ¿Por qué transacciones entre comillas? Porque la idea de la transacción es que uno la empieza a ejecutar y hasta que no la termine de ejecutar, cualquiera que está interactuando con el sistema no ve el estado intermedio de la transacción. En este caso sí, digamos, a medida que nosotros vamos a ejecutar en el sistema distribuido las subtransacciones, alguien que está haciendo queries va a ver ese estado intermedio, pero digamos, los sistemas distribuidos no se puede lograr consenso por el FLP, así que es una realidad de la vida. Se pueden hacer distintas cosas para que no sea tan malo, pero siguiendo con quién hace esto, hay dos papers, hay una librería en Scala y Java de Big Data que se llama Spark y Spark Streaming, que se usa y lo usé y me fui a leer los papers y están bien claros y se entiende bastante bien y digamos el concepto, el diseño está buenísimo. Se llama RDDs, Resilient Distributed Datasets, a Fault Tolerant Abstraction in Memory Cluster Computing. Se llama batch processing. Agarras los datos que tenés, los distribuyes en batch de un tamaño determinado que lo definís vos y mandas a procesar un batch. Y cuando te mande el acta y lo procese, lo marcas como procesado y seguís con el siguiente. Si falla, intentás el batch entero. Es una forma de distribuir trabajo y después obtenerlo de vuelta. En Spark Streaming lo que hacen es agarran este concepto de RDD y hacen batch re chiquito, lo que llaman micro batching, que no es streaming porque es micro batching, pero usan la misma abstracción para hacer un streaming que si no te importa mucho la latencia, digamos, si no querés que el procesamiento de los datos sea tan rápido como cada evento llega, sino que podés aguantar una latencia de n milisegundos, podés usar Spark Streaming. Hay otro que se llama Flink, que es al revés. Este empieza desde una abstracción batch y implementa streaming en esa abstracción. Flink empieza en una abstracción streaming e implementa batch arriba. Hay un paper... Internet. Bueno, hay un paper, esperemos que Internet esté funcionando, de Flink que lo leí, está buenísimo, no lo pude encontrar después, ¿no? Así que no lo puedo linkear, pero hay un paper, Flink antes se llama Stratosphere, si buscan stratosphere.eu ahí hay unos cuantos papers, pero el que leí yo no está ahí, así que no lo puedo linkear porque no lo encontré, pero también está bueno. Ahora vamos a responder la pregunta de quién sabe esto. Hay veces que esta pregunta ya se responde cuando usamos consistent hashing y cosas así, pero es más una respuesta de lo que se llama consenso. Hay distintos algoritmos, el primero fue Paxos, después se implementó Zookeeper Atomic Broker, que usa Zookeeper, que es un servicio, un key value store consistente, que se usa mucho en Big Data principalmente. Paxos se usa en React y en Cassandra. Y hay uno que se llama Raft, que es el nuevo, y el nuevo New Kid on the Block. Se usan mucho porque el paper, el algoritmo es más simple, es como una versión simplificada de Paxos que hace lo mismo, y porque el paper es muy legible, tiene unas implementaciones entendibles, y porque la persona que lo hizo se toma mucho el trabajo de hacer entendible el algoritmo. Hay visualizaciones muy interesantes de cómo funciona y hay otros algoritmos consensos. Digamos, los algoritmos consensos se tomaron mucho tiempo en ser conocidos porque el primer algoritmo explica un algoritmo de consenso en términos de senadores en una isla griega, Paxos, que no trabajan full time con senadores y tienen que ponerse de acuerdo en decisiones, siendo que no están siempre ellos ahí trabajando y haciendo eso. Entonces era como, había que entender de qué estaba hablando el muchacho, de que te estabas contando un algoritmo de consenso y no te estaba contando una historia de una griega. Pero una vez que la gente lo entendió y esta persona se tomó el trabajo de hacerlo más accesible, ahora eso se usa mucho. etcd y Consul creo que usa etcd. etcd es una implementación de Raft en Go y se usa bastante en el lado de Go y en varios otros lados. Hay implementaciones de Paxos y multipaxos en Erlang, de Raft no sé, y de SAP no, porque digamos Zookeeper Atomic Broadcast es un algoritmo específico de Zookeeper, porque como ellos
necesitaban consenso para un set definido de requerimientos, hay ciertas cosas que no las tienen que tener en cuenta, porque lo necesitan para hacer un key value store distribuido consistente. Esos son XR papers. Este es el más difícil de todos, yo le recomendaría que empiece por este. Otra forma de quién sabe esto, de cómo diseminamos la información, es estos dos papers que son de los mismos autores y son como complementarios, porque el segundo referencia el primero. El primero es Hyperview, es un protocolo de membership para Reliable Gossip Podcast. Es cómo sé quiénes son los nodos que son parte de esta red y cómo sé cuáles son los paths más eficientes para poder diseminar la información lo más rápido posible. Es solamente saber quién está dónde y quién está vivo y quién está muerto y cuáles son los paths más eficientes. Y Epidemic Broadcast Tree es un algoritmo para hacer broadcast de datos, o sea, que todos los miembros del grupo, del membership, sepan de cierta información y cómo diseminarlo de una forma de evitar mandar a todos todo el tiempo, digamos, de ser eficiente en ese sentido, mandarlo por los paths más eficientes. Hay una implementación de Hyperview en Partisan, en Erlang, y hay una implementación de Epidemic Broadcast Tree que se llama Plant3, y también trajeron esta implementación dentro de Real Core, Otra cosa, ¿cómo hacemos para diseminar información? Imagínense que ustedes están jugando un jueguito, van en el tren jugando un juego, single player, y se meten en un túnel y siguen jugando, pero hay una comunicación con el server. Pero, digamos, hay otros nodos en la red que también modifican el estado que yo veo. Entonces, cuando salgo del túnel y me conecto nuevo, ¿cómo reconcilio? Algo así. Sí, reconcile. O sea, cuando perdí la conexión, el estado divergió. ¿Cómo hago que vuelva a ser consistente y que los dos tengamos el mismo estado final? Porque hubo una secuencia de acciones que no vimos y ahora los tengo que reconciliar y nos tenemos que poner de acuerdo de cuál es el estado actual ahora que reconciliemos esos datos. Hay algo que se llama Conversion and Commutative Replicated Data Types, que son estructuras de datos, no son todas, no todo puede ser que yo sepa un CRDT, pero las que sí se pueden, puede pasar eso. Vos podés estar haciendo operaciones en sistemas distribuidos que eventualmente pierden conexión y cuando ganan conexión de nuevo, mergean el estado y llegan a la conclusión del mismo estado. Digamos. Por eso es convergent, porque converge a un valor. Commutative, porque las operaciones se pueden hacer en orden conmutativo, digamos, el orden de los faroles no altera el alumbrado. Replicated, porque están en más de un lugar. Data types, porque son data types. ¿Recuerdan Google Wave? Google Wave era una especie de CRDT, tenía otro nombre en esa época porque los CRDT son más nuevos que Google Wave, pero era eso, estábamos todos operando sobre una estructura de datos y Google Wave estaba todo el tiempo tratando de reconciliar, digamos, todas las operaciones asíncronas para que todos terminemos en el mismo estado sin que todos nos estemos mandando el estado completo de un lado al otro todo el tiempo para decir, este es lo que yo veo, ¿qué ves vos? Hay uno que está bueno y que es muy útil, que es Accomplished Free Replication JSON Data Type, que es JSON, todo lo que pueda hacer con JSON, podemos aplicar ciertas operaciones sobre ese JSON y siempre va a converger al mismo valor. LASP, un proyecto en Erlang, que Brujo lo mencionaste cuando te preguntaron cuál es el mejor código, el mejor proyecto, está muy bueno. Esa es la definición, un set de librerías que provee un sistema de programación comprensivo para Planetary Scale Elixir Network Architecture. Sigan a esta persona, él lo está haciendo, sí, podés hacer todo es posible con LASP. Él es el autor, está haciendo un doctorado, ahora está haciendo una pasantía en el team de Orleans de Microsoft. Síganlo para estar al tanto de lo que hace. Hay otras estructuras, se llaman Merkle Trees, que es como la que deben conocer por Git, por ejemplo, Real Metadata lo usa, es cuando yo tengo un repo local y hago cambios y otro tiene un repo local y hace cambios y Git es distribuido, pero usamos todo GitHub, no importa. Yo mando mis cambios, él quiere mandar sus cambios, ¿cómo uso una estructura de datos para minimizar la cantidad de datos que transmito para saber qué datos del server yo no tengo y qué datos yo no tengo que el server, qué datos yo tengo que el server no tiene.
Hay una estructura de datos que se llama Merkle Trees, que se usa en Git, se usa también en Bitcoin, hipster, comentario hipster. En otros lados también se usa, en Interplanetary File System también, que se usa también para esto que se llama Active Anti-Entropy, que es eso básicamente. En el caso de RIA, que es un nodo se cae y yo hago un broadcast de metadatos y el nodo vuelve. ¿Cómo sé qué datos no tiene ese nodo? Porque obviamente estuvo caído. Hay broadcasts que yo hice que él no vio. ¿Cómo sé qué datos no tiene? Así se los mando, minimizando la cantidad de información que transmitimos, obviamente. Es muy fácil si no nos importa el ancho de banda, por ejemplo. Si tenemos ancho de banda infinito y no tenemos latencia, simplemente nos estamos mandando todo el tiempo todos los datos y nos ponemos de acuerdo. Pero como ya vimos, eso no se puede. Di una charla en Berlín el año pasado, creo, que explora en detalle solamente esto, Merkle Trees y Active Anti-Entropy. El video se corrompió, pero los slides son bastante detallados. Y hace unos días, Carlos Baquera, que es uno de los que más trabaja en CRDTs y en muchas cosas, dice que hizo un submit de un paper que se llama .db anti-entropy sin Merkle Trees y delete sin Tombstone. No expliqué qué es eso, pero es algo que pasa en sistemas distribuidos. Hizo el submit, todavía no lo publicó, pero pueden tener que leerlo porque ahora se puede hacer anti-entropy sin Merkle Trees. Y delete sin Tombstone, corto, es cuando vos tenés un sistema distribuido y se desincroniza el estado, cuando vos borras algo no lo podés borrar. Porque después si yo te pregunto, ¿tenés esto? Y vos me decís, no, yo te replico el estado porque pienso que nunca lo viste. Y es que no es que nunca lo viste, es que lo borraste. Entonces cuando uno borra algo, lo marca como, yo esto ya lo había visto, lo borré. Eso es un Tombstone. Es una marca de que algo no está más, pero estuvo. Distributed hash tables es otra forma de distribuir quién tiene qué en un sistema distribuido. Se usa en BitTorrent, se usa en IPFS, Erlang Global están haciendo experimentos para usar distributed hash tables para el módulo global de Erlang. También se puede usar consistent hashing para esto. Y hay una implementación de distributed hash table de Jasper en Erlang. ¿Cómo sabemos cuándo algo pasó? Este paper es entendible, este más o menos lo entendí, este ya lo leí 2 veces y todavía no lo entiendo. Pero sigo intentando. O sea que lean dos en ese orden si lo quieren leer y no tengan dramas si no entienden este y este. Pero este es bastante entendible. Es el primero, el que definió el concepto de vector plots. Y el autor de este escribió un artículo en el ICM que se llama ¿Por qué los logic regress son fáciles? Que lo hace muy fácil. Si tienen mucho dinero pueden comprar relojes atómicos. Google tiene en cada data center un reloj atómico y usa GPS para poder sincronizar los relojes de todos sus data centers sin tener que sincronizar los relojes de todos sus data centers. Si uno tiene un reloj atómico está seguro, con un intervalo de confianza muy chiquito, de que todos los relojes en todos los data centers tienen el mismo tiempo. No tengo que estar sincronizando los datos. Si tienen plata, pueden hacer eso. Está en este paper, ahí lo explico. ¿Cómo evitamos problemas? Porque vamos a tener problemas. Por suerte, se pone más positivo, hay un paper que dice que agarró issues de sistemas distribuidos que se usan mucho, Hadoop, HDFS, Spark, Cassandra. Vio los errores que generaban errores catastróficos y vio los parches que los arreglaban y se fijó qué había que hacer para arreglarlo, cuál era la causa y qué tipo de test habría que haber implementado para que eso no sucediera. Y la conclusión es que simple testing puede prevenir la mayoría de los fallos, que es la mayoría de los errores son en la configuración. En try catch, que en el catch no hacen nada, y en comentarios que dicen to do, la mayoría son en esas cosas. Y este es uno más específico que dice, si vos haces un check de la configuración, apenas arranca el sistema, y si hay una inconsistencia en la configuración, no arrancas, así tenés que cambiar la configuración y arrancarlo, vas a evitar la mayoría de los errores que pasan en producción. O sea, esto es positivo, digamos. Y también lo que dice este paper es que el 95%, no me acuerdo el número, pero es un montón, 95% de todos los errores en sistema distribuido se pueden replicar con un setup de 3 nodos y con menos de 15 operaciones. Digamos, no es que necesito levantar 500 nodos para reproducir este valor. Se puede reproducir con setups chiquitas. ¿Qué herramientas podemos usar? Generative Testing, QuickCheck, muy bueno, escribe los tests por vos. Vos definir el modelo de cómo es tu sistema y él genera los tests. Y cuando encuentra un error, busca el ejemplo más simple que todavía reproduce ese error
Hay una herramienta que se llama ComQError, que está muy buena, que tenemos un sistema distribuido y corre pruebas y cambiando el orden de scheduling de los procesos para generar, digamos, race conditions que suceden poco. Como él prueba todas las órdenes de interacción, lo van a encontrar mucho más rápido. Hay herramientas de modelado que son más matemáticas, TLA Class es la que más se usa, pero Amazon lo usa, por ejemplo, para su sistema distribuido. Ellos modelan con TLA Class, algunos, no todos. Hay una idea nueva de Peter Adler que se llama Linear Driven Fault Injection. Hay charlas en YouTube, si no quieren leer el paper, que son bastante claras. Jepsen es muy parecido a QuickCheck, pero para bases de datos específicamente. Agarra y dice, ok, este es el modelo que esta base de datos dice que implementa. Implementa el modelo, un simulador del modelo, y simula el modelo y a su vez hago esas mismas operaciones en la base de datos. Y después me fijo si los dos están en el mismo estado. Digamos, si vos me decís que implementás este modelo y yo lo simulo y después hago esas operaciones y no son los mismos resultados, significa que lo que vos me dijiste que haces no es lo que estás haciendo. Hay una serie de como 15, 20 artículos que hace test sobre Cassandra, MongoDB, MySQL, sobre un montón de cosas muy interesantes que prueba todos los data store usando eso. Y Simian Army es la versión más ingenieril del problema. En Netflix lo que hacen ellos es, hay un proceso en el data center que agarra, elige un nodo y lo hace crasher. Para ver si el fault tolerance esté bien implementado. O sea, el sistema distribuido que nosotros le decimos que es fault tolerant. ¿Es fault tolerant? La forma más fácil de saber es elegir un server y apagarlo. Si el sistema sigue funcionando, y lo hacen en producción. Eso es Java. Le llaman Simian Army porque hay distintos componentes. Hay uno que baja un servicio, hay uno que baja un nodo. Y el Gorilla baja una availability zone. Sí, creo que una availability zone. Como casi lo más grande de Amazon que no es todo el sistema. Esto todavía no los leí, pero están en mi backlog hace mucho. Hay una página que se llama Learn TLA y hay una serie de blog posts de TLA in Practice. Todavía no los leí, pero los quiero leer. ¿Se acuerdan de estas 3 líneas? Era simple la vida hace como 40 minutos, ¿no? Aprendan a disfrutar de los nodos que pueden correr en un single node, los sistemas que pueden correr en un single node mientras podamos, porque eventualmente no vamos a poder más. Más resources, Kai-Sui, algo así, es un grosso, es de Jetson. Da un curso de sistemas distribuidos y tiene las notas en GitHub de la clase que da. Y hay un libro que se llama Designing Data Intensive Application de la gente de Kafka, Apache Kafka, que está bueno. Esta gente, si quieren seguir gente en Twitter, esta gente representa un montón de las cosas que les mencioné hasta ahora. Y gracias. ¿Tiempo ahí? Ya que estamos. Hechos. Buenísimo. ¿Preguntas? Bueno, si nadie pregunta voy a hablar de eso hasta que haya preguntas. Hay una cosa que no es tan sistema distribuido porque son los sistemas más distribuidos que es la naturaleza. Se llama Swarm Intelligence, el subset, que es, a ver si tenemos internet, es malísimo. Como ¿vieron cuando hay pájaros que están volando en flock? Bandada, y se mueven de una forma basic y no se chocan? Eso es Swarm Intelligence. Es un montón de la gente en un sistema distribuido sin ningún punto central, todos corriendo el mismo algoritmo que es muy simple, generando comportamiento emergente que es fascinante. Hay otro ejemplo que es este que les pongo acá, que es, hay unas fireflies, los bichitos de luz en Filipinas, no sé, en Asia, que vos estás a la noche así caminando por el río y ves, ¡puf!, se prende todo el bosque. Y después de 15 segundos, ¡puf!, se prende todo el bosque. Tienen un algoritmo que se sincronizan. Se van encontrando y sincronizan cuando prenden. Y el algoritmo es simple. Hay un simulador que lo único que hacen es, digamos, si yo prendo la luz antes que los 2 o 3 que tengo alrededor, la próxima me demora un poquito. Y después de N iteraciones, están todos sincronizados. El algoritmo es un poquito no tan más complejo, pero no es muy complejo. Pero en el simulador ahí lo explica y podés jugar con los parámetros. Hay otras cosas, se llama Colony Optimization, que es una forma de
resolver el traveling salesman usando el algoritmo que usan las hormigas para encontrar comida y transmitir dónde está la comida, que está muy bueno también, pero esos, digamos, el software es trade-offs, digamos, hay formas de resolver eso sin simular hormiga o bichito de luz que son más eficientes, digamos. Pero a mí me interesa eso porque es el sistema distribuido por excelencia. O sea, en la realidad, digamos, yo estoy usando method passing y esto es un sistema distribuido. Yo tengo un estado en mi cabeza y le estoy hablando, estoy haciendo que el aire se mueva, codeando en el aire mi pensamiento, de alguna forma que es bastante lossy, y ustedes lo decodean y se lo suben a la cabeza y lo interpretan. Yo no puedo transmitirle mi estado a ustedes, digamos. La realidad es un sistema distribuido, por eso tienen culpa. La culpa es de todo esto. Sí. Sí, la pregunta es bastante simple en realidad. O sea, la persona normal, digamos, el desarrollador normal, ¿cuánto de todo esto necesita saber y cuánto puede dejar ir? O sea, exactamente, la idea de esta charla es, hay cosas que no lo puedes evitar, pero hay cosas en el día a día que son. Te va a ayudar, por ejemplo, si vos estás haciendo un servicio que no es microservice, pero tenés una mobile app que tiene un red API que habla con S3, o ¿cómo se llama? Simple DB, de cosas. Tenemos un sistema distribuido. No es que vas a estar implementando estos algoritmos, pero tenés que usar, digamos, tracing, tenés que usar logging, collection, y cuando hay un error tenés que considerar partial failure, hay algo que se llama failure detector, o sea, digamos, hay dos formas de aprenderlo. A mí porque me interesa y empecé a aprender y empecé a tratar de enfocar mi trabajo hacia esos lados, pero hay gente que si a vos te contrata Amazon, lo tenés, digamos, depende de dónde trabajas en Amazon, hay distintos niveles de cuánto tenés que saber de esto, pero incluso solo para el vocabulario, o para poder tener un modelo mental de cómo se está comportando su sistema que es inherentemente distribuido. Entonces hay un error y vos sabés y podés comunicarte con las personas, o sabés qué palabra buscar en Google, por ejemplo. Depende de tu trabajo, de cuánto interés tengas en ir un poco más allá, o si decís, mira, ahora actualmente hago Ruby on Rails y sistema distribuidito en el sentido que la base de datos de cierta manera es otro nodo, pero bastante simple. Hay un set de cosas que tengo que saber, pero después si empezás a usar, por ejemplo, master slave en la base de datos, high availability con un load balancer, ya tenés que empezar a saber un poquito más de cosas porque cuando falta tenés que saber, te sirve para optimizar la búsqueda, digamos. Cuando hay un problema, como sabes cuáles son los trade-offs de los sistemas distribuidos, decís, ok, empiezo por acá porque debe ser esto, porque de ahí que, ¿por qué no validamos la configuración? Quizá un error de configuración, quizá un problema de red, ¿por qué no agregamos más métricas? ¿Por qué no agregamos más monitoring? Es como, también para hacer eso, para cuando planteas el diseño de un sistema, como sabes cuáles son los errores más comunes, cuáles son los grupos de errores, cuáles son las soluciones que la otra gente usa, para plantear una solución que te deje dormir un viernes noche. Dependiendo del trabajo que hagas y de la complejidad del software que administras. Pero, o sea, vamos a un mundo que es cada vez más distribuido. O sea, que eventualmente al menos el 50% de los programadores van a tener que saber conceptos básicos del sistema distribuido, porque la mayoría de las cosas en las que vamos a estar trabajando son sistemas distribuidos. Tengo muchos amigos en Stuttgart que trabajan en los sensores de los autos y su vida es el sistema distribuido. No pueden evitarlo, digamos. No pueden hacer una implementación single thread. Tienen que saber mucho de eso. Y es más, son real time, soft real time distributed systems que son peores. ¿Una otra? Mariano, ¿tuviste experiencia con Prometheus? No. A mí me gusta, quiero creer que DalmatinerDB hace lo que yo necesito. Esos son time series data source, para métrica principalmente. Prometheus, hay varias, hay muchas. Prometheus es una, conozco gente que lo usa y que está contento. Como que es como que la diseñó y la implementó gente que lo usa en su día a día. O sea que no es un ejercicio teórico, sino que está bueno.
Y hay una base de datos que se llama DB, que está implementada en Erlang, que usa Real Core, que hace algo parecido, hace menos, pero como el diseño está bueno y las herramientas están buenas y la persona que lo hace es muy grosa, como quiero creer que si lo tuviera que usar, lo usaría. Lo que yo estoy usando ahora en trabajo para clientes es Apache Kudu, que es más parecido a Cassandra, por decirlo así. Implementa un patrón que se llama Bigtable, es un paper de Google, y para lo que yo sirve, pero prometidos no. Hay muchas opciones. Hay veces que uno tiene que tomar una decisión con no toda la información, no me puedo dar el lujo de leer y probar todo. Así que cuando veo una que, eso también puede servir para tu pregunta, cuando tenés que evaluar cosas, sabes cuáles son los trade-offs y cuando te dicen algo, qué te están diciendo y qué significan las palabras. Entonces, DalmatinerDB implementa este patrón con estas librerías, entonces yo sé que está bueno y sé hasta más o menos dónde escala. Y está bueno eso. Te hace más rápido evaluar y comparar alternativas. Me gustaría probarlo, pero no tengo otro tiempo. ¿Más preguntas?